Buenas tardes, Día Político por TDCI. Aquí en el estudio me acompaña el sociólogo, analista, actual director del Instituto Nacional de Estadísticas, Eugenio Sosa. Es un gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo está, Lick? No, muchas gracias, Ramón, por la invitación. Ya ratitos que no estábamos acá en su programa. Quiero decirles que su programa es de los que tengo seleccionados, que casi siempre miro. Así que ahí yo le doy seguimiento a usted, aunque esté a mí no, pero siempre abordando, y sobre todo en un año electoral se vuelve mucho más, digamos, apetecido, ¿no? Gracias, Y gracias. Eso ya lleva ¿Cuánto lleva este programa? No, ya vamos con buenos 7, 8 años. 7, 8 por ahí. años, Ya vamos adelante con Día Político. Buen ejercicio, sí. Así que gracias por la invitación. Gracias, Lick. Mire, yo lo he invitado porque alguien me puede decir, pero Eugenio está en el gobierno. Sí, pero las opiniones que tiene Eugenio Sosa son colegiadas, son académicas. Y por eso es que hoy quiero platicar con él referente a lo que le viene a los procesos eleccionarios en Honduras. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Cómo visualiza lo que va a pasar el 30 de noviembre? Yo creo, Ramón, que lo primero, porque hay bastante crítica, digamos, y observaciones correctas, que hay fallas y se tienen que mencionar. Pero yo creo que el país ha logrado avanzar en algunos aspectos que como ya pasaron y antes eran problemas, ya no se mencionan. Sí. Por ejemplo, el hecho de que desde las elecciones de 2021 y la actual tengamos un censo depurado. O sea, es algo que se logró en su momento con la nueva tarjeta de identidad y no estamos llegando estamos creo en 5.8 del padrón electoral y antes andábamos ya arriba de los 6 porque era ficticio. Yo creo que ese es un tema que está contribuyendo. El otro tema, la incorporación de la tecnología, yo creo que es un avance, aunque no termina de resolver la totalidad. Todavía hay márgenes importantes que no se logran transmitir. Sin embargo, si usted ve las primeras transmisiones a partir de la transmisión de resultados y luego el papel que jugó el biométrico, digamos que dejó marcada la tendencia. Esa tendencia no va a cambiar. Ahora, luego hay un debate interno en los partidos políticos de inflados, no inflados, porque tenemos una paradoja en el sistema. Por un lado, el gran responsable es el CNE, que contrata a la gente y teóricamente en los conteos especiales la gente representa al CNE, pero en esencia, al igual que el mismo CNE, son miembros de partidos políticos. Entonces, al darse esa situación, es un control legal, jurídico, pero a la vez, en la realidad, puede permitir que se actúe de manera partidaria. Y ese es el problema de las primarias. Por eso yo creo que una dificultad que estamos teniendo ahora es que se está queriendo convertir las elecciones primarias en debate digamos, como que si ya eso fuera exactamente lo que va a pasar en las generales. Y ahí creo que vamos a otro ejercicio. Ahora, hay cosas a corregir, no cabe duda que lo que ha ocupado la atención del 9 de marzo, no cabe duda, dos cosas para mí importantes. Uno, que finalmente se necesita una versión oficial, una verdad colegiada. Correcto. Más allá de lo que diga un comisionado, una comisionada, más allá de lo que diga el jefe del Estado Mayor Conjunto, se necesitan informes institucionales. Yo entiendo que todavía el que tiene las Fuerzas Armadas no se conoce, entiendo yo, públicamente. El CNE tendrá de él y luego la voz del Ministerio Público. Ahora, de qué es lo que investigó. Ese es un punto. No podemos llegar, porque en algo sí yo coincido, Ramón. Si ese hecho que se presentó, aunque fue más allá del 1%, era poco el porcentaje, pero si esto se nos presenta en los generales, sí va a ser un problema serio. Ahora, pero algo que no podemos soslayar esta tarde, y no podemos quitarle también responsabilidad a Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí hubo acciones o hay acciones que son compartidas, pero tanto CNE como Fuerzas Armadas. Fíjese que en las primeras declaraciones del general Roosevelt lo dijo. Somos copartícipes. Correcto. Yo no sé si fue en su programa o en cuál de los programas de esta... Lo dijo aquí en Día Político. Bueno, entonces, de alguna manera, ese es un buen punto de partida si lo sigue sosteniendo, ¿verdad? Y cuando él dice, nos comprometemos a mejorar y a que sean diferentes las elecciones del 30 de noviembre, de alguna manera también está aceptando eso primero que dijo y que se están comprometiendo. Entonces yo creo que son esas cosas importantes. Mire, yo creo que las Fuerzas Armadas saben lo que son las elecciones para el país y aunque ahorita han recibido mucho cuestionamiento, pero yo creo que saben la importancia
y que no van a hacer algo que no esté en el marco, constitucional. Y yo sí creo que no van a poner en riesgo la democracia hondureña, ni el proceso electoral, ni su institucionalidad. El CNE es una institución colegiada, ¿sí? Ahí se toman decisiones por unanimidad. Y casi la mayor parte de las decisiones han sido por unanimidad. Han sido por unanimidad. Sí. Inclusive esto del transporte fue por unanimidad. Ahora, ¿por qué enfocarse tanto en una institución y en una persona en particular o en dos personas en particular? ¿Cuál es la intención de querer trastocar esto en el fondo? ¿Qué es lo que se pretende? Yo creo, Ramón, que tiene que ver cómo se decanta el debate de ese problema. Porque usted observa, hay dos posturas, si usted revisa las diferentes opiniones que están enfocadas en los extremos. Algunos que dicen, el responsable es las Fuerzas Armadas, y hasta se hace chiste y todo lo demás. Y hay quienes han dicho, no, el responsable es el CNE, colocando totalmente separado. Voy a la pausa, quiero saludar al doctor Nelson Áviles, que ya se nos incorpora al programa. Yo sé que el tráfico es terrible a esta hora. Hora y media de terrible, yo sé. Embotellamiento. Pero gracias por estar con nosotros. Muchísimas Voy a la gracias. pausa y seguimos compartiendo los próximos 2 segmentos en Día Político. Genial. La visión que tiene doctor Ávila, don Eugenio Sosa, es que realmente esto que pasó en elecciones primarias es una enseñanza para todos los hondureños y para los que manejan la política en el país y quienes están al interior de instituciones como CNE y Fuerzas Armadas, que la elección nos enseñe a que en los próximos procesos electorales en el país hay que hacerlos correctamente. Por favor. Sí, y yo creo que históricamente las elecciones las hemos tenido. Las primarias e internas han sido el reflejo de fraude, de abuso, de impunidad y de ineficiencia de las institucionalidades creadas para tal efecto, llámese Consejo Nacional Electoral y partidos políticos. Hablemos claro, todas las primarias e internas se han caracterizado por tener fraudes enormes de todos los participantes. Nosotros hemos vivido también esa experiencia. Ese es el primer punto. Segundo punto, lo que ocurrió ahora se agrega. O sea, el tema de la dilación en la distribución sí ha ocurrido. Lo que pasa es que aquí fue diferente la forma de cómo hubo esa dilación. O sea, históricamente han habido infinidad de urnas que no se han abierto a la fecha correspondiente, a la hora correspondiente. Ahora, nunca con esa enorme dilación, perdón. Y es en ese contexto que me parece extraño que todos se focalicen en parte del problema, que todos se focalicen en el instrumento del problema. ¿Cuáles son los instrumentos del problema? CNE, Fuerzas Armadas. Y no se concentran en los que son los productores del caos histórico en esos procesos. Así como funcionan los partidos políticos, no hay nadie bajo las estructuras de dirección de los partidos que no funciona, sino es bajo decisión de quienes controlan los partidos políticos. Entonces yo creo que el fiscal ha hecho muy bien en hacer algunas investigaciones específicas, pero le hacen falta 5 actores que son los determinantes. Primer punto, le hace falta las famosas manos muy visibles, aunque invisibles para algunos, que nadie vota por ellos, pero que tienen el poder económico y político en Honduras para tomar esas decisiones. ¿Sobre quiénes? Sobre quienes controlan partidos políticos. Sobre quienes controlan partidos políticos. Y esos que controlan partidos políticos, a su vez, controlan a los representantes en las institucionalidades, llámese CNE, RNP, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Así ocurre en Honduras. Entonces, faltan también o algunas candidaturas, me refiero a los que han hecho el fraude, candidaturas a corporaciones municipales, que también han hecho fraude siempre, histórico en Honduras. Me refiero también a candidaturas a diputaciones, que también han hecho fraude histórico. ¿Y por qué tenemos memoria corta? Esas han sido lecciones que hemos tenido. Le garantizo que en este proceso ninguno de los partidos debió exceder en las primarias internas de 500,000 votos. Ninguno. Los 3 se han debilitado en el proceso del poder. Partido Liberal se deterioró por haber apoyado un golpe de Estado, la cúpula del momento y el candidato presidencial del momento.
Segundo punto, el Partido Nacional se debilitó por las acciones del expresidente Juan Orlando Hernández relacionado con lo que muy bien calificó los Estados Unidos un narcoestado. Y el tercero, el Partido Libre se ha debilitado por no haber hecho las cosas como corresponde y también algunos hechos que de una u otra forma también relacionan que no se diferencia algunos sectores de las cúpulas en sí mismas y que en realidad las cúpulas parece que se pusiesen de acuerdo. Conclusión. La elección eso no debe ocurrir para las generales y para ello hay necesidad de una verdadera supervisión internacional, no una simples observadores que lo que han venido es a firmar fraudes que han ocurrido aún en las generales. Entonces, es la cooperación internacional que participe antes en el proceso y después. Y al mismo tiempo, pero sobre todo, el papel de la ciudadanía. Y eso es importante que lo entendamos, es la ciudadanía la que tiene que ser no solamente observadora, sino que la ciudadanía debe ser el actor principal de esta lucha electoral que a todas luces, ojo, y aquí está, se superpone el interés partidario o se superponen los partidos sobre el ciudadano, y el ciudadano es la base de la república. Sí, el problema es que como la ciudadanía cuando va a votar, pues va, participa y todo, pero también tiene límites. Un ciudadano que van más o menos dispersos como un proceso electoral, no están organizados, también son ciudadanos, muchos de ellos, obviamente, por eso van a las primarias, conectados a los partidos políticos. Mire, aquí hay un tema, y es que hay algo que no se avisora la posibilidad de cambio inmediato, por lo menos así como funciona y ha funcionado el sistema político y el sistema de partidos hondureños. Y es que aún en las generales, que donde ya están todos los partidos políticos y otras candidaturas y otros partidos políticos que no tienen elecciones primarias, el balance de la transparencia queda aquilatado a la capacidad del partido político en la mesa, para evitar que no le haga. Entonces siempre estamos ahí, en ese talón de Aquiles. No hay, digamos que formalmente tenemos, constitucionalmente, jurídicamente, una especie de árbitro, pero el árbitro como tal no existe ya al momento de ejercer, porque lo que existe es el peso del partido político, donde si alguien se la quiere hacer, el otro no permite y está todo este interjuego. Y por eso arrastramos la famosa discusión, que ahora en las primarias no es tan fuerte, pero luego en las generales es de las credenciales. Se venden, no se venden, quién cubrió, quién no cubrió, se manipulan, no se manipulan, porque tenemos procesos electorales donde de alguna manera, en primarias es más fuerte, los partidos políticos son juez y parte. Sí. De alguna manera. Es el problema. En eso coincide. Sí, en las primarias sí. En las primarias, pero dígame, ¿de qué depende que un partido político también se le respeten los votos en la general? Así es. ¿De qué depende? Depende de que tenga en todas las mesas representación comprometida. Ahora les pregunto a ambos. Ahora, yo lo que le quiero decir es que esto hacia un horizonte inmediato, que es el noviembre 30, no va a cambiar. Eso está institucionalizado. Y cuando se ha intentado el cambio, que fue en las reformas de 2004, cuando se pasó de Tribunal Nacional de Elecciones a Tribunal Supremo Electoral, y cuando se pasó de Tribunal Supremo Electoral, ese elemento se cambió jurídicamente, pero fácticamente no. O sea, Bueno, pero entonces iremos a generales con las mismas condiciones, con las mismas reglas. Lamentablemente sí. las Y le voy a reglas decir, son pero ¿cuáles va a cambiar? La pregunta es, en estos meses. Bueno, pero ¿qué puede cambiar para elecciones generales? tres cosas. Vamos a tres ver. cosas. Uno, estamos en plena época de inteligencia artificial. Yo no entiendo cómo. Algunos políticos, yo entiendo las razones, pero no los argumentos. Me explico, o sea, es diferente. Razones, actitudes, el cálculo partidario, con eso perdemos, etcétera, etcétera. Pero eso no es ningún argumento. Me explico. Nosotros vamos a presentar ahora, el grupo de la Coalición Social Vencedora, que me lleva como candidato presidencial,
la propuesta que hicimos a través de un diplomado que desarrollamos sobre inteligencia artificial y fraudes electorales electrónicos, en donde eso fue hace casi 8 meses y ya tenemos ya la propuesta general para el pueblo hondureño y para la ciudadanía para que se use lo biométrico, ojo, biométrico pero con blockchain. El blockchain o cadena de bloques lo que hace en términos virtuales es reducir casi al mínimo, porque en teoría no hay nada infalible. Perdón, en la práctica no hay nada infalible. En teoría sí. Se entiende que el blockchain está fuera de las posibilidades de fraudes. Disculpe, ve. Se ha entrado a hacer el hackeo, como se dicen, del Pentágono. Se supone que el Pentágono, en realidad, el Fondo Federal de la Reserva de los Estados Unidos, que también tiene un sistema informático completamente blindado, ha sido afectado. Entonces, pero es reducir al mínimo. Tenemos que utilizar, sin duda alguna, lo biométrico, pero, ojo, aplicable también a los hondureños residentes en el exterior. Ojo, porque pueden votar desde el computador y pueden votar desde su celular. Sí. Así en este momento usted puede pagar los impuestos virtualmente, o sea, biométricamente. ¿Cómo es que no lo hacemos para votar, por ejemplo? Entonces, entonces es más fácil que la conectividad no funcione, por decir algo, aún en cualquier barrio de Tegucigalpa, que en España, en los Estados Unidos, en México o en Canadá, que es donde está una diáspora determinante para ganar. ¿Por qué no quieren esto, el biométrico, pero con blockchain, no cualquier biométrico? Me explico. Porque allí todos sabemos muy bien que a través virtualmente, si yo tengo acceso al código fuente del sistema de cómputo, yo lo puedo manipular. Ese es el primer punto. Digo, si fuese un corrupto, ¿verdad? Lo manipularía. El segundo tema, hay que hacer profundas reformas electorales. La vez pasada lo hicieron en el 2021, en plena época de proceso electoral. Yo al presidente del Congreso, y que si estoy mintiendo, que llame a este programa, porque tengo cómo comprobarlo, que él lo recibió desde el 5 de julio del 2024, estamos hablando hace casi 10 meses, su asesor principal también, pero también lo recibieron los coordinadores de presidentes de partido, lo recibieron casi todos los diputados, las propuestas de 10 reformas, entre ellas la ciudadanización de las mesas. Pero también hay algunas reformas que no les conviene a los diputados, pero sí conviene a Honduras. La reducción del número de diputados, por ejemplo, o que los diputados sean pagados por reuniones, no como ocurre en este momento, que son los mejor pagados de la administración pública, o sea, de los fondos del pueblo, y son los que menos trabajan. Ahora, y son los que tienen más poder. ¿Fue manipulado el sistema biométrico, cree usted, Eugenio, en estas primarias? No, yo creo que el sistema biométrico funcionó, y funcionó porque la gente dice que para tanto por ciento gastamos tanto. Funcionó hasta donde podía funcionar. Ahora le pregunto. O sea, ya después, ojo con algo. Otra cosa es el escrutinio especial. Pero hasta, porque el biométrico, supuestamente, lo que falta saber es la cobertura final que tuvo. Pero que el biométrico funcionó en un alto porcentaje. En un alto porcentaje. Como también funcionó, en parte, por lo menos hasta marcar una tendencia, la transmisión de resultados. Que eso hay que revisarlo, probablemente vaya a corregir. Yo creo que la tecnología... ¿Y qué hay que revisar de la TREP? Es una buena contribución, sí, el tema... Por ejemplo, yo creo que el país no debería seguir teniendo elecciones a futuro donde haya un centro que no tiene conectividad. Eso hoy se puede superar. Claro, ¿verdad? Óigame, si eso lo hace vía satelital. Sobre todo si es donde hay centros educativos, que incluso debería quedar resuelto no solo para el tema de las elecciones, sino también para la educación y para la niñez. O sea, son temas que el país tiene que ir avanzando hacia eso. Ese es el gran problema que hay en ese CNE ahorita. Por eso es que usted mira que se disparan esos consejeros, los tres, diciendo cosas, por ejemplo, en el tema de la biometría. Sí. La biometría, ¿cuál es la función específica de la biometría? Determinar que el votante que está ahí... Una persona, un voto. Sí, una persona, un voto. Y que no puede ser falseado. Y que no puede ser falseado, sí. Eso. Eso en teoría. Si ¿Determina eso un conteo? Claro que es que lo debería determinar. No, es que es lo que lo determina. Debe ser vinculante. Entonces, ¿por qué los nacionalistas hablan de un boicot? El gran avance de la democracia liberal, el gran avance es que colocó frente a la urna igualdad de valía ante el voto. Es decir, usted llega a votar
y llega a votar otra persona con menos, Quiere ahorrar costos. menos condiciones que las suyas y con menos contactos y todo, pero le vale igual el voto. O llega a votar un potentado con alguien que realmente está en una situación diferente. Ok. Por eso, ese es el requisito básico, universal y uno de los grandes, digamos, elementos de las elecciones para poder generar representantes Ok. y elegir representantes de los pueblos. Me tengo que ir a la pausa para que sigamos hablando, porque el tiempo es corto aquí en Día Político. Ya regreso. La confiabilidad para estas elecciones del 30 de noviembre, ¿por dónde debe de comenzar, doctor? Por hacer verdaderas reformas que beneficien a la nación, no a quienes controlan los partidos políticos. Le adelanto, ¿quiere usted ahorrar el sistema de transmisión? Con el biométrico, con blockchain vinculante, o sea, la persona vota, no hay necesidad de transmisión de datos. ¿En qué sentido? En la forma como se está haciendo en este momento. Porque automáticamente está conectado, obvio, con el sistema informático. Es como un voto electrónico, claro, entonces. No, es un voto electrónico, pero supervisado bajo el sistema de blockchain. Entonces, debe ser vinculante, porque si no, discúlpeme. Ahora, por eso es que algunos se oponen, porque saben muy bien que la mayoría de los migrantes no van a votar por ellos, me explico. La mayoría de la clase media en Honduras no va a votar por ellos. Y mientras usted lo pueda aplicar en esa forma, muchas de las personas que en este momento, por infinidad de razones, no votan, lo harían directamente a través del computador o a través de, reitero, su celular. Y yo le adelanto, para eso no necesita contratar un TREP. Ya no necesita eso, porque es automático la transmisión de la información. Ahora, hay que asegurarse también o sea, para poner en ejecución todo esto, en realidad la ciudadanización de las mesas es capital. O sea, independientemente de que por sorteo, o sea, por simple acción completa, perdón. Los partidos políticos no se van a querer quitar de las claro, mesas electorales. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Por eso que... ¿Es beneficioso para Honduras esto? Sí. Mire, es beneficioso para Honduras que, no para ellos, exista ¿no? una ciudadanización de las mesas. Por eso. Pero miren, entonces, ¿usted cree que los partidos políticos se van a querer dejar quitar el pastel de la mesa, por favor? Claro que no, y le voy a decir por qué razón. Porque no existe voluntad. Con eso le demuestra que los que controlan a los partidos políticos, la nación les importa un comino. Ahora les pregunto. Lo único que les interesa es el poder personal. Les pregunto por el tiempo, ¿a quién le interesa seguir controlando todo este sistema? Biométrico, transmisión de resultados electorales preliminares, juntas receptoras de votos, que no hayan reformas electorales. ¿A quién? No. A todos los que controlan los partidos políticos. Pues sí, a quienes tienen los partidos políticos. Ajá. Pero entonces, aquí el cambio en eso, los partidos están de acuerdo en mantener esa situación. En mantener el control de este proceso. Porque le beneficia a ellos en contra de la nación. Porque cuando un partido, por eso cuál ha sido la pelea, cuando un partido está afuera, y va a ver, cuando aquí si se constituye un partido y empieza a agarrar fuerza, va a pelear lo mismo. Querer estar dentro de esa forma de actuación del sistema. Si son de la misma naturaleza. Ya se la tiró usted al doctor Nelson Ávila. No. Mire, yo le pongo Si son de la misma naturaleza, Usted ya se la tiró al doctor Nelson Ávila. ¿Cómo empezó Salvador? ¿Cómo empezó? ¿Y después qué quería? Tener el representante. Mire, él es sociólogo, pero está cometiendo un error en este momento. A partir de un ejemplo deriva una ley. No. Y yo sí creo, sí. O sea, yo te estoy jugando a ti. Yo te estoy jugando a ti. Sí, porque tú me conoces muy bien. Y tú sabes que si yo he tenido algo en la vida, es ser coherente desde que era adolescente. El partido como tal, un momento podrá liderarlo Nelson, pero después no. Así es, pero después es que así debería ser. Y esa institución se decanta. Hay una ley sociológica de oligarquización de los partidos. Así es. Que los partidos empiezan a veces siendo totalmente amplios e incluyentes y luego, por una serie de cambios, los que terminan dirigiéndolo terminan concentrándolo en grupos relativamente más por eso tenemos que hacer profundas reformas. Estudiado. Es decir, cuando yo le digo esto, es una dinámica de un sistema que funciona, que va más allá de mi opinión personal, a quien le tengo, lo conozco de años y mucho precio, a Nelson Ávila, pues. Sí. Concluya, por favor, porque el tiempo ya no fue. Sí. Por eso es que yo trato de aprovecharlo al máximo y discúlpenme que a veces... No, dale. Pero el punto fundamental acá radica en para qué es el poder y para qué es la política.
Sí. ¿Qué es la política? En Honduras se aplica muy mal. Y es más, los que se dicen políticos están lejos de ser. Al contrario, son la antítesis de la política. Les recuerdo que la política funciona para el bien común. Ok. No funciona para el bien de pequeños Tenemos que grupos. irnos. Señores, gracias. Gracias, Eugenio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen Adelante. una feliz noche.